Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ahora para hablaros del Imperio Medio que va de 2040 a 1786 a.C. Realmente hasta el año 1000 aproximadamente van a estar de aquí, nos vamos a ir al Imperio Nuevo. Después del Imperio Medio va a haber una época intermedia que va a ser la segunda, y después va a ser el Imperio Nuevo, que ahora os lo contaré. Bueno, el proceso en el Imperio Medio queda completado con Mentuhotep, que es de 2061 al, tengo que leerlo, a 2010 a.C., que es el quinto faraón de la 11ª dinastía. El Imperio Antiguo iba de la 3 a la 6ª dinastía. Este va en la 11ª dinastía, que es Mentuhotep II. Esto va a ser Mentuhotep Sesostri, Sesostri, bueno, Mentuhotep segundo, la conquista lo que hace, ha habido un periodo intermedio donde los nomarcas de los gnomos eran más poderosos que el propio faraón. Y entonces lo que pasa es que las aguas, un periodo que ha sido larguito, las aguas, no sé si de 200 años, las aguas han vuelto a su cauce. O sea, ha habido unos faraones que han luchado contra, digamos, esos señores feudales, por decirlo de alguna forma. Y entonces la conquista del delta termina en 2040, fecha del primer periodo intermedio y comienzo del Imperio Medio, que es el que voy a contaros ahora mismo. Abarca las dinastías de la 11 a la de Mentuhotep, y la más brillante es la 12. Mentuhotep pasa, para apuntalar realmente esta conquista, su posición precaria, impone una nueva deidad que se llama Montu. Realmente Mentuhotep tiene que ver con Montu. Ya estamos con los faraones, que cada maestrillo tiene su librillo, cada uno quiere imponer lo que ha sido su deidad. Y para intentar legitimarse, igual que su antecesor, lo habían hecho con el dios Ra. Y Mentuhotep es muy devoto de un dios de Tebas, su ciudad, que era Montu. Montu, qué nombrecillo, Montu más feo. De hecho, porque Amón es bonito y Ra también. De hecho, Mentuhotep significa Montu, está contento, está satisfecho. Qué poético también. Trata de unificar Egipto en torno a esa deidad. Algunas veces es contraproducente, pero nunca llega a conseguirlo. Of course, llega a controlar de verdad el país. Después viene Amenemes I, que es de 1991 a 1962, que es sucesor de Mentuhotep IV, a quien, aparte del trono y sus sucesores, conserva el trono de forma precaria. Acaba la dinastía 11 de los Mentuhotepes, y fundador de la dinastía 12, la dinastía más importante, Mentuhotep II, del Imperio Medio, y es visir de Mentuhotep IV. Amenemes es uno de los grandes faraones. Este sí que es muy famoso para la prosperidad de Egipto. Y triunfa donde no lo habían hecho sus predecesores, porque inicia grandes reformas, garantiza la sucesión real y la continuidad de una dinastía de dudosa legitimidad, asegurando a su hijo Sesostris, famoso Sesostris I, al trono. Deroga gobierno hereditario, lucha contra todo lo que era la corrupción, el perpetuarse poder. En muchas de las provincias de Egipto, de los nomos, los nomarcas, que se han creado como linajes, que es lo que había provocado el primer periodo intermedio. Una tarea que ya había iniciado Mentuhotep II. Reajusta la frontera entre los nomos, puesto que algunos más poderosos se habían vuelto desproporcionadamente grandes en detrimento de otros que se habían hecho más pequeñitos. En un principio eran todos proporcionados, más o menos del mismo tamaño. Bueno, pero como habían estado luchando entre ellos, pues unos se habían hecho más grandes porque le habían conquistado a otros. Amenemes intenta que todos tengan un tamaño y unos ingresos similares. El esplendor del Imperio Medio se debe a él. Junto a estas medidas, que son de carácter político y tal, y administrativo, él lleva medidas también de carácter económico que llegan a buen puerto. En su reforma política destaca el impulsar la agricultura. Amenemes impulsa el Fayum, que es como una especie ahí, no sé cómo se dice en castellano, de azud. O sea, como que el río lo desvían en un punto, y entonces crean, porque había una ruta de oasis, crean una zona
muy rica pero eso supone ingeniería, ¿eh? Y supone avance y supone ambición. Y el comercio de Wadi Hammamet. Aunque estos gobernantes vienen de Tebas, que ya es una ciudad importante, parece que la capital está en Itajuy, que es un lugar que le reconocemos poco, y se encuentra al sur de Memphis. Desde esta Itajuy, nuestra capital del Imperio Nuevo, Amenemhet trata de mejorar la economía y la productividad. Y el de gobierno en el primer periodo intermedio ha sido tal que los egipcios habían padecido hambruna y saqueo. Y el sistema realmente no estaba nada organizado para llevar prosperidad a lo que era el país. Amenemhet amplía la tierra cultivable y a él se le debe la puesta en marcha de un sistema de regadío gigante en el Fayum. El Fayum es un espacio muy fértil promovido por un ramal del Nilo. Ahora mismo se está haciendo un Nilo paralelo, os lo he dicho en nuestros vídeos. Fomenta campañas comerciales. En su gobierno se envían barcos a la Creta minoica, a Siria, a Palestina y a la zona del Mar Rojo a través de desfiladeros que permiten comunicar. Los carpinteros desmontaban los barcos y los volvían a montar. O sea, para atravesar cordillera, bueno, es tremendo, con el Valle del Nilo. El Wadi Hammamat es uno de ellos, que Amenemhet pone en marcha, pero había... Sí, es que Wadi Hammamat es como un canal que hay entre montañas para llegar al Mar Rojo. Había un problema de fondo y es que hay que solucionar. Y es que los sacerdotes de Ra habían acumulado muchísimo poder y Mentuhotep fracasaba en su forma de poder al dios Motu, porque se quedaban los otros en el paro. Para sustituirlo, los sacerdotes continúan teniendo un poder grandísimo que se oponen a este nuevo faraón que está intentando poner otra deidad, llegando de forma dudosa. Así que Menemhet decide una nueva reforma religiosa y como es un devoto de otros dioses de Tebas llamado Amón, decide que sea Amón, ya que el Montu no le gusta nada a los curas, que sea el culto principal Amón. A diferencia de Montu, que es un dios guerrero, Amón es un dios mucho más cercano a los intereses egipcios, porque Amón es la potencia subterránea de la naturaleza para que las cosas crezcan, las cosas emerjan. Entonces los egipcios, que son muy buenos agricultores, hoy día también están convencidos que en el subsuelo hay una fuerza que hace que crezca, que el poder divino, una fuerza que hace que todo emerja. Y están convencidos que Amón, cuando echa un grano de trigo, crece. Como Egipto es un país muy preocupado por la fertilidad, Amón encaja perfectamente en la nueva reforma que se hace y tiene gran éxito en Egipto. Pero después los de Amón, o sea, eso es para hacer que los de Ra no sean tan poderosos, pero después pasará lo mismo, los de Amón llegarán a ser poderosísimos. Amón se puede representar como un hombre tocado con dos grandes plumas, lo hemos visto muchísimas veces en las representaciones egipcias, o también como un carnero o un símbolo también de la fertilidad. Tiene muchísimo éxito en el valle. Amón es el dios de la potencia generadora del subsuelo asociándolo con Ra. Amón-Ra llega un momento que también es un atributo dentro de lo que son las onomásticas de los faraones. Este dios de las 12 dinastías del Imperio Nuevo termina imponiéndose. En este momento, con las reformas de Amenemhet, triunfa, pero a pesar de que su reinado es un éxito, Amenemhet lo asesinan con una conjura palaciega. No era nadie los curas. En este contexto del asesinato a Amenemhet, de día oscuro en la administración, es la época de Sinué el egipcio. No sé si conocéis la historia, que era muy famosa en Egipto. Se asemeja a la historia más popular de Sinué el egipcio. Está basada en una historia real en esta época, en esta estirpe, porque Sinué es un funcionario, entonces escapa porque piensa que con el asesinato de Amenemhet a los funcionarios del faraón los van a matar, y los mataron, de forma arbitraria por la multitud, los mataron. El escritor lo ambienta en la dinastía 18 en el Imperio Nuevo, pero el Sinué existió de verdad, es una historia que existió de verdad. Se convierte en el relato favorito de los egipcios, con el que aprenden a leer, a escribir. El verdadero Sinué realmente vive en el reinado de Menemes. Sinué, debido al asesinato del faraón, huye a Siria-Palestina temeroso. Todo eso está muy cerca. Yo estaba allí, volviendo de Yemen, pues paramos una semana en, ¿cómo se llama? Hoy, ¿cómo se llama este país? Jordania. Y estaba todo cerquísima, me estaba bañando y decía, no, mira, eso es Jerusalén, no, mira, esto no sé qué, está todo pegado, todo pegado. Temeroso, claro, aparte de un sitio que hace frontera con África, con Europa, con Asia, es un lugar, un cruce ahí
En fin, temeroso de que haya matanzas, pues el Sinué se largó y bueno, y fue así, ¿eh? Mataron a todos sus compañeros, que eran los funcionarios del faraón, y que nada tienen que ver con la historia del faraón, solo por la revuelta y las cosas que generaron la situación. Gracias a como había introducido su heredero era Sesostris, que estaba haciendo una campaña de guerra no sé dónde, y vino corriendo porque había un vacío de poder, habían matado al padre, y consiguió retener a la gente, o sea, consiguió hacerse faraón y hacerse fuego. Bueno, cuando comienza el caos, el faraón toma las riendas del gobierno, castiga a los asesinos y sigue gobernando sin problema. Sesostris I sigue impulsando las reformas que hizo su padre de culto a Amón, y a este faraón se le debe uno de los monumentos más bonitos del imperio, que es la Capilla Blanca, que algún día hablaré de ella. La Capilla Blanca la hicieron y después en las siguientes generaciones la desmontaron y la pusieron de piedra para otras cosas, pero guiparon y en el siglo XIX extrajeron o en el XIX o quizá el XX, quitaron pieza a pieza y la volvieron a reconstruir. Porque esa Capilla Blanca era, Amón en su barca se pasea y prolifera por todo Egipto. Entonces, las capillitas como esta, lo que pasa es que tenían como un altar, pero realmente lo que tenía era una barquita de Amón. No era para sacrificio, era como soporte para colocar la barca del dios Amón. Sesostris, como conmemoración del 30 reinado, porque se hacían como una especie de festival donde eso lo hace también Ramsés, donde el faraón yo qué sé, se recicla, se hace más fuerte mágicamente. Bueno, hay una historia. Levanta esa capilla blanca en honor al dios Amón. A partir de esa 12 dinastías son gobiernos muchísimo más tranquilos, más estables, de Amenemes y Sesostris. A Sesostris y Amenemes. A Sesostris primero le sucede Amenemes II y a Amenemes II le sucede Sesostris II, pero y después y a Sesostris II le sucede Sesostris III, y todos tienen rostros así que son como con los ojos para abajo, las orejas para abajo, son feillos. Todos se parecen en la escultura porque se casaban entre ellos. Ojos caídos, así, son feitos. Orejas grandes, tienen unos caras así como meditabundas. Con Sesostris III, que llega a la culminación de la dinastía 12, pasa una cosa entre los egipcios, es uno de los faraones más populares de su historia en la antigüedad. Si preguntaba a un griego o a un romano cuál es el faraón más famoso de la antigüedad, te decían Sesostris III, porque resulta que Sesostris III, digamos, se expandió como legal. Después, lo que pasa es que lo olvidaron y el gran público conoce más al King Tut y cosas de estas, pero Sesostris III fue el más famoso. Y los griegos decían que habían llegado hasta Gibraltar, Sesostris III, pero no fue así. Lo que pasa es que sí que conquistó Siria, Palestina, toda esa zona. Pero bueno, quiero decir que fue un grandísimo faraón. Lo cierto es que esa visión de grandeza la tenían los griegos, no era tan exagerada con Sesostris III, y tiene lugar la primera gran expansión militar hacia Siria-Palestina. La visión de los griegos es exagerada y es verdad que fue su primer faraón que lleva al país fuera de la frontera y somete a esas ricas ciudades al vasallaje. El templo de los obeliscos de Biblos es uno de los pocos monumentos que quedan de mediados del segundo milenio antes de Cristo, de época cercana al reinado de Sesostris III, porque ya no se hacían obeliscos, ya estamos con Amón, ya estamos amando lo sumergido, lo oculto, lo que está escondido dentro. Bueno, las ofrendas que se dejan a la divinidad son obeliscos, y en el patio se encuentran figuras egipcias porque no solo el poder, sino la cultura egipcia irradia fuera de lo que es el del valle en todas direcciones. El valle en la parte de abajo, el sur, el delta del norte, el valle del sur. En el Imperio Medio también va a haber cambios funerarios que van a ser claves para entender el arte egipcio. Los faraones de la 11ª dinastía y la 12 se continúan enterrando en pirámides como la quinta y la sexta dinastía, pirámides que son así un poquito cochambrosas, no como las grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino de la cuarta dinastía. Lo interesante está ocurriendo en las tumbas de los nobles y los aristócratas, porque están abandonando, o sea, porque en el delta y en el valle la gente está empezando a enterrarse en túneles en honor a Amón y subterráneos, excavando las rocas. La mayoría de la población abandona las mastabas en favor del hipogeo. Amón es un dios de lo oculto, como os he dicho, de los subterráneos,
Es ahí inquietante, es como el mago enterrado del subsuelo y las tumbas que están excavadas. Son como un homenaje a Amón. Él quiere, antes las pirámides y iba a decir los meteoritos, los monolitos, eran, yo qué sé, un homenaje acá. Y, o sea, un homenaje a Ra, perdón, al dios Sol, y esto es un homenaje al dios de las profundidades. Ellos quieren estar en contacto con el poder vivificador del dios Amón. En el Imperio Antiguo se centra en la importancia del Ka. En el Imperio Medio destaca la importancia del Ba, que hace un viaje extraordinario que le lleva a adentrarse en las profundidades del inframundo, en algunas partes del terrorífico húmedo frío, con monstruos que quieren devorar a cualquier cosa que tenga luz, calor. Cuando se llega al dominio del lugar de los muertos, Anubis conduce al alma ante Osiris, los jueces del Maya. Allí seremos juzgados según hayamos sido en la vida. Y te pesan el alma, tiene que pesar menos que una pluma o pesar lo mismo. Y nos enfrentamos a lo que llaman ellos la psicostasis, que es el juicio del alma, delante de un monstruo tremendo, medio cocodrilo, medio león, medio hipopótamo, que vigila todo el proceso de nuestro corazón. La única parte de la momia que se queda dentro del embalsamamiento, el corazón lo van a pesar con la pluma de la diosa Maek, con la pluma de la verdad. Y mientras el alma suplica y reza para que su corazón no pese más que la pluma, no pese demasiado, después hay 57 jueces. Nuestra conciencia, nuestros actos, nuestros hechos con la verdad. Si pesa más el corazón, seremos devorados por ese bicho que es medio cocodrilo, medio león, yo qué sé. Y nuestro va desaparecerá, nunca volverá a existir. Si pasamos el juicio y 57 jueces nos encuentran óptimos, de que ahí pasan muchos filtros, pasaremos a los dominios occidentales de Osiris, pero allí tenemos que trabajar, ¿eh? Viviremos para siempre una vida dichosa en el más allá, pero no regalada. Es curioso porque si eras panadero tenías que ser panadero en el más allá. Y aunque vivamos en el paraíso, el alma tiene que ganarse la vida, tiene que desempeñar el oficio que había tenido aquí en la tierra. Entonces, conclusión, trabajas toda la vida, te mueres y si no te come el bicho, tienes que seguir trabajando como una fiera toda la eternidad. Es mucho pedir, ¿no? El panorama, lo que pasa es que era mejorable. Y la verdad es que es mejor trabajar a que te comas bicho, todo hay que decirlo. Primero tenías que pasar por una serpiente que no te comiera tampoco. Pero después el otro bicho, el gatiperro ese que era medio cocodrilo, medio hipopótamo, medio león. Pero para esto, a partir del Imperio Medio, lo que hacen es que meten unas figuras mágicas. Entonces cuando te dicen, no, tú has sido panadero, tienes que hacer pan. ¡Buah! No, ya tengo yo mis figuras que hacen pan, ¿eh? Y el nuevo comienza a aparecer en las tumbas las figuritas que se llaman ubetis, que son seres mágicos. Cuando en los dominios de Osiris nos digan, levántate y vete a hacer pan, les decimos a los ubetis que se levanten ellos y que hagan ellos el pan, las figuras mágicas. Es un buen recurso, todo hay que decirlo. Este es el plan B que tenían para no estar toda la eternidad trabajando de nuevo de los oficios que habían tenido aquí. Tras el reinado de Sesostris III, le sucede a Amenemes III. Ya sabéis que son Sesostris, Amenemes, Sesostris. Y bueno, a finales de Amenemes III, el siglo XIX a.C. no deja herederos legítimos. Entonces está Esteminofris, que es hija de Amenemes III. Ya estamos aquí terminando con mujeres. ¿Cómo se llama? En el Imperio Antiguo terminamos con mujeres y ahora terminamos con Esteminofris, que es hija de Amenemes III, que se casa con Amenemes IV, porque aquí son todos Amenemes y Sesostris, y legitima su ascenso al trono en 1802. 10 años después, en 1790, fallece sin dejar heredero y el trono pasa a Esteminofris, hija de Amenemes III, y contrae matrimonio con un sobrino, Amenemes IV, y reinan los dos. Pero no se sabe si Amenemes es hijo de una esposa secundaria, por lo tanto, hermanastro o sobrino. Reinan 10 años, como os he dicho, y muere sin dejar heredero al trono. Y pasa a viuda, que es la heredera legítima, Esteminofris, que es la última soberana de esta dinastía. El Imperio Antiguo se ha terminado con mujer, el Imperio Medio se ha terminado con mujer y después habrá una tercera mujer en lo que será el Imperio Nuevo.
El imperio antiguo, el medio, el nuevo, sí. Reina 4 años de manera tranquila y cuando muere con ella termina la dinastía. Al final de la segunda dinastía había habido un faraón que era Amenocri y al final una faraona que era Amenocri y al final de la 12ª dinastía hay otra faraona que es Estemiofris y después estará en la dinastía, en el Imperio Nuevo estará Hatshepsut, la mujer, y además todas las hacían muy bien, hay que decirlo. Y es el reinado antiguo que más mujeres tiene, Egipto. Tiene más mujeres faraones que lo que se cree, de lo que se creía en un inicio. Con ella termina la 12ª dinastía y termina el Imperio Medio y empieza el segundo periodo intermedio, porque Egipto ahora tenemos la invasión de los Hicsos. De nuevo se fragmenta, comienza una época de caos y división. Y de repente termina la 12ª dinastía a comienzo del siglo XVIII, es la 12ª, sí, y un gobernante de la ciudad de Seis se dice a sí mismo que es faraón, y se inaugura la 14 dinastía. Entonces la dinastía 13, 14 son contemporáneas porque han dicho que ellos son faraones todos y para qué vamos a discutir. Bueno, hay un faraón en el delta y otro en el valle. La 13ª dinastía gobierna el valle a río revuelto, garantía de pescadores. Unos personajes que los egipcios llaman asiáticos, que son los Hicsos, que vienen de Siria, Palestina, y comienzan a invadir el delta. Hay vacíos de poder, donde no hay harina, moina, que están separando del valle, y los Hicsos son los primeros conquistadores extranjeros en Egipto. Son aborrecidos por los egipcios, lo que hacen que aprovechen el vacío de poder y el caos del segundo periodo intermedio. Y por hoy se acabó, porque mañana os contaré el Imperio Nuevo, que es largo como un día sin pan, porque son los más conocidos de todos los faraones. Bye.